11 de la mañana, continuamos aquí en Negocios Televisión anotándoles el dato de inflación, el dato más esperado en la zona euro, que se eleva 2 décimas hasta el 2,4%, dato de inflación preliminar del mes de diciembre, que se sitúa en el 2,4%, en línea con las previsiones y frente al 2,2% del mes de noviembre. También hemos conocido en la región del euro el dato de desempleo, que se mantiene en el 6,3%, es decir, sin cambios respecto al mes anterior, y también un dato que está en línea con lo esperado, dato de paro de noviembre en el 6,3%, y la inflación, que continúa dando una ardua batalla a la región de la zona euro y que debemos seguir analizando en estos mercados, que de momento mantienen ese tono mixto, un tanto de capa caída, con algunas subidas y bajadas en las principales plazas comunitarias. Vamos a analizar este dato con José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. José, ¿qué tal? Buenos días y feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año. Bueno, ¿cuál es tu valoración de este dato? Llevamos ya, bueno, más allá de esas inflaciones por encima del 3, del 4%, llevamos más de un año por encima del 2%, con ese breve paréntesis en el mes de septiembre. Yo no sé si aquí estos son, José, efectos de base, como se suele decir, o aquí hay algo más. ¿Qué es lo que pasa con este 2,4%? No, se ha anclado por encima del 2% claramente. De hecho, pues somos muchos los que creemos que tarde o temprano será el Banco Central el que hable ya de un objetivo del 3 en vez del 2. Esto es como la ventana de Overton. Poco a poco se va dejando caer hasta que de repente lo veamos normal, ¿no? Inflaciones del 2,5%, 3%, 3,5%, que creo que es lo que vamos a tener en esta década, ¿no? Tenemos esa inflación pegajosa que se ha arraigado ya, ¿no? Se ha anclado y es muy complicado vencer. Siempre decimos que no es una lucha lineal, y además ahora mismo estamos volviendo con política expansiva, tanto desde el lado fiscal, pero sobre todo monetario. No olvidemos que el BCE ya está en ese ciclo de recorte de tipos, y también incluso inyectando liquidez vía QEs, aunque lo nombren de otra manera. Por tanto, creo que ni ellos quieren realmente llegar a ese 2%, o por lo menos por la espalda no es un objetivo prioritario. Creo que valoran más la estabilidad fiscal de varios países, por ejemplo Francia, en este caso Alemania también, que necesita cierta ayuda, o un ciclo de endeudamiento. Por tanto, no creo que sea prioridad absoluta, y de hecho vemos, ¿no?, ese subyacente, ¿no?, que es lo más preocupante, en el 2,7%, has hablado de la tasa general en el 2,4%, pero la subyacente, que es la core, la que excluye los elementos más volátiles, sigue en niveles, desde mi punto de vista, muy elevados, y seguimos pues en este ciclo de una redistribución de riqueza brutal del ciudadano, del ahorrador, al gobierno, que no olvidemos que es el gran favorecido de todo esto, los gobiernos en general de la zona euro, ¿no? Y por desgracia, esa dominancia fiscal, que es cuando interesa más, como hemos comentado, pues la sostenibilidad, ¿no?, financiera de los estados, de esa espiral de deuda en la que están, frente a la del ahorrador a través de la estabilidad de divisa, y por desgracia se está viendo esa redistribución. Y como siempre decimos, el que no ha invertido, el que no se ha protegido, pues por desgracia se está empobreciendo de manera brutal. Y bueno, como digo, nunca es tarde, así que como vamos a una década donde probablemente veamos estos niveles, pues oye, enterarse de la situación, conocer este robo a que estamos siendo sometidos, y por lo menos tratar de ponerle solución vía inversión, como siempre comentamos. La inflación, digamos, básica, o la que excluye los alimentos y los alimentos frescos, y por su alta volatilidad, digamos, la subyacente, que está en el 2,7%, que ese es el verdadero quebradero de cabeza. Pero bueno, parece que aquí el algodón no engaña. Pero aquí tenemos el dato también te pido, José, la valoración del dato de desempleo en el 6,3%. Aquí, evidentemente, hay muchos países a velocidades distintas. ¿Cuál es tu valoración del mercado laboral? Dato de noviembre, 6,3%. Sí, en agregado el empleo no está mal. De hecho, está a niveles muy bajos, ¿no?, en general en la región, como has comentado. Aquí habría que hacer una valoración por diferentes países. Pues, por ejemplo, España, por desgracia, aquí estamos en el top, ¿no?, de desempleo juvenil también, desempleo en general, a pesar de los últimos buenos datos. Pero en agregado no está mal. Lo que hemos visto en la zona euro se mantiene pues niveles aceptables, algo por encima de Estados Unidos, pero aún así creo que cerquita del pleno empleo. Por lo tanto, aquí no hay que hacer valoraciones negativas o muy negativas. Eso sí, habría que valorar un poco también la calidad del empleo. Estamos viendo que los de alto valor añadido sí que van emigrando. Entre países de Europa se ve que del sur pasan al norte, y del norte ahora van muchos a Estados Unidos, ¿no? Esto ya hemos hablado de que son problemas más estructurales de la zona euro: alta regulación, poco emprendimiento y poca empresa ahora mismo en los sectores líderes. No olvidemos que Europa, pues por ejemplo en el sector de la inteligencia artificial o alta tecnología, pues ahora mismo tiene muy pocos actores protagonistas en el mundo, y por tanto muchos trabajadores de mucha cualificación
calificación, pues por desgracia se están yendo al sudeste asiático o a Estados Unidos, y por tanto sí, mantenemos aquí pues buenos datos de empleo, entre comillas, en agregado, pero quizá haya que hacer una valoración, una reflexión de si el empleo es de calidad o si estamos perdiendo a nuestros mejores profesionales, ¿no? O los más especialistas, y ahí creo que tenemos problemas estructurales que por desgracia no estamos señalando y que tampoco estamos corrigiendo ni vamos a corregir, ¿no? Pero bueno, en agregado, ya para resumir, creo que no es mal dato y así hay que valorarlo. Pues con eso nos quedamos con lo que es la cifra, ese 6,3%, mucha tela que cortar y por supuesto muchos aspectos que valorar y cosas que se tiene que mejorar en la zona euro en 2025. José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, gracias, un abrazo. Igualmente un abrazo muy fuerte, buen día. Y es que la inflación de los servicios aumentó una décima hasta el 4%. Recuerden, la tasa de inflación que sigue sin dar tregua en la zona euro, claramente por encima del 2% y sobre todo la inflación subyacente, aquella que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos por su alta volatilidad, que se sitúa, ojo, en el 2,7%. Aquí al menos la buena noticia es que se mantiene sin cambios, no sube como sí ha ocurrido en la inflación general, ese 2,4%, 2 décimas más que en el mes de noviembre. Insisto, estamos hablando de la inflación preliminar, la definitiva la conoceremos dentro de 2 semanas y en definitiva los precios de la energía que repuntaron un 0,1%, antes decrecían un 0,2%, también se estabilizaron los precios del alcohol, el tabaco y los alimentos en el 2,7%. Seguimos analizando estos datos en la zona euro, en este caso con Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Buenos días y feliz año a todos. Encantado de estar de nuevo con vosotros en el 2025. El gusto es nuestro. Bueno, antes de nada, esa inflación que, ojo, repunta 2 décimas en el mes de diciembre. Yo no sé si estos son efectos de base porque tuvimos, tal y como anticipaba Christine Lagarde, bueno, cuando se bajó de ese 2% en el mes de septiembre, no se olviden que a final de año seguirá subiendo. Bueno, pues ahí sigue anclada claramente por encima del 2%. Quizá lo más preocupante es que la subyacente sigue todavía bastante elevada, en el 2,7%. Bueno, sigue bastante elevada o no. Yo creo que con las nuevas perspectivas que tenemos a nivel mundial, yo creo que 2,7 va a ser un suelo de inflación cuando de la subyacente se refiere, que es la que excluye la volatilidad de los alimentos y la volatilidad de las energías, ¿no? Así que la realidad es que el objetivo, yo creo que lo ha explicado antes Basagoiti bastante bien, el objetivo del 2% es una falacia, es mentira, ya no se puede cumplir esos objetivos de inflación con la cantidad de oferta monetaria que pretenden poner en el mercado los bancos centrales y tenemos que empezar a hablar de nuevos objetivos de inflación, ¿no? Yo creo que el entorno del 3% es bastante más razonable que el 2% en los próximos años. No olvidemos que la inflación es acumulada y en los últimos 5 años llevamos una inflación acumulada de más de 20%, ¿no? Con un poder adquisitivo bastante curioso para todas las familias, ¿no? Por cierto, es un aspecto sin lugar a dudas que es una ardua batalla que tiene que prestar la Unión Europea y es el tema de la energía. Yo no sé si tú crees, Gustavo, que el aspecto energético es el que nos va a impedir todavía aún más ganar esa batalla de la inflación, por supuesto sin pensar ya en ese 2%. Bueno, yo es que no creo que haya ninguna batalla contra la inflación, todo lo contrario. Lo que yo creo que es que lo que hay es unas ganas inmensas, ¿no?, de crear inflación por parte de los bancos centrales. Si no, nos explica que Estados Unidos en el año 2022, cuando ha podido dejar caer algún banco, pues lo que haya salido al rescate con mayor volumen de oferta monetaria, como pasó con Silicon Valley Bank y las BTFP, ¿no?, las ventanas de liquidez. Y en Europa, pues Europa está inmerso en esta inflación, pero es que tenemos que pensar que el mundo tiene una cantidad de deuda que está en máximos históricos, que supera los 100 trillones de dólares o 100 billones de euros europeos, ¿no?, 100 billones europeos, lo que significa que la única manera que tienes de refinanciar y de repagar esta deuda es generando inflación para que en términos reales la deuda se abarate y se vuelva menos onerosa, pero es que en términos nominales el papel cada vez vale menos, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, ¿quién es el mayor endeudado de la historia? Pues los mayores endeudados de la historia son los estados. ¿Y para qué surgen los bancos centrales? Pues para financiar al tesoro del papel que necesitan esos estados para continuar pagando esa deuda. ¿Cómo? Pues trasladando ese impuesto oculto, trasladando esa deuda que no se ve al ciudadano, que es quien la paga con la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de batalla de inflación,
¿quién está luchando contra la inflación? Si los bancos centrales no están luchando contra la inflación, los bancos centrales están favoreciendo que haya más inflación. Y eso es porque ganan ellos, ¿no? Esa partida y los estados, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a suceder a futuro, que vamos a estar en inflaciones por encima del 3%. De hecho, los bonos americanos ya recogen estos escenarios y el oro, por supuesto, que apenas ha corregido desde máximos históricos, ¿no? Cierto, hemos conocido también esta mañana el dato de inflación en Francia. Aquí, bueno, pues lo recomendable para Francia sería que cambiaran los papeles, ¿no? Que Francia tuviera una inflación mucho más alta, en este caso, bueno, pues para conseguir tratar de ayudarse con esa deuda que tiene tan ingente, recordemos, en el 1,8%. ¿Es el mayor problema de Europa, ese endeudamiento y ese problema fiscal de Francia? Bueno, yo creo que Europa tiene muchos problemas, ¿no? No sé si es el mayor el de Francia, pero obviamente Francia es uno de los problemas. También el cero crecimiento, ¿no? O el crecimiento negativo que está teniendo Alemania y sobre todo yo creo que Europa se ha convertido en un chiringuito, ¿no? Y estamos regulando sobre regulación, burocracia sobre burocracia y eso hace que sean palos en la rueda continuos al crecimiento, ¿no? Con lo cual Europa tiene muchísimos problemas que resolver, todos ellos son problemas burocráticos y de origen político y en el momento en el que eso se solucione, que no creo que se solucione, pues Europa crecerá y si no, pues será una estanflación y se convertirá en un parque turístico, ¿no? Por cierto, en este caso, Gustavo, yo no sé si, bueno, con estos problemas tan importantes en Europa que ya, bueno, pues parece que tenemos que pensar más en el 3% de objetivo de inflación. Te pregunto, por los objetivos de inflación, si son más creíbles para este 2025, que estemos más cerca del 3 que del 2%, y también si el Banco Central Europeo va a verse forzado a bajar tipos de interés en todas las reuniones de política monetaria de este 2025. Pues sí, mi objetivo nuevo de inflación es un suelo del 3%. Yo creo que vamos a estar en torno en esos niveles en Europa el año que viene. Lo único que nos salva un poco, entre comillas, nos salva, es que estamos en plena estanflación, es decir, no hay crecimiento real, hay decrecimiento real, con lo cual, bueno, pues eso, quieras o no, pues acaba arrastrando los precios, pero aún así la inflación va a permanecer ciertamente elevado, al menos muy lejos de ese pseudo objetivo que es el 2%. Y en cuanto a, bueno, pues yo creo que eso va a ser claro, ¿no? El suelo. Y en cuanto a la otra pregunta que me habías hecho, no recuerdo. Te estaba diciendo, sí, si tú crees que en todas las reuniones de política monetaria el Banco Central Europeo se verá abocado, bueno, habida cuenta de que la inflación no va a llegar a ese 2%, más alta de lo que estiman. Otra cosa ya es, bueno, si esto es un juego de apariencias, si crees que va a bajar tipos de interés en todas las reuniones de 2025, Christine Lagarde. Bueno, yo creo que desearlo estará deseando. Es obvio que Europa no funciona igual que Estados Unidos y Europa necesita de manera desesperada bajar los tipos de interés porque está en una clara ralentización de economía y yo diría que en una fase ya de recesión, más que tiene que ver más con la recesión, con repuntes en la inflación, lo cual nos lleva a pensar que estamos en un periodo más de esta inflación. Obviamente, Lagarde lo que va a querer es la predisposición del Banco Central Europeo es rebajarlos cuanto antes. Claro, que depende también de lo que vaya a hacer la Reserva Federal y la Reserva Federal probablemente no los baje. Así que Lagarde pues, va a tener una papeleta difícil. No creo que bajen tipos de interés en todas las reuniones. Yo creo que va a haber un suelo entre el 2 y entre el 2,5% del tipo oficial de depósito y ahí se va a quedar, ¿no? Porque la inflación también es preocupante y está claro que estos repuntes nos están avisando de algo que puede ser peor en los sucesivos meses con un petróleo que ya está subiendo por encima de los 74, el Texas, ¿no? Pues Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Gracias, feliz día, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros, feliz negocio. Los mercados que continúan con ese signo mixto en este martes 7 de enero, en el que hemos conocido esos datos de inflación en Francia, más madrugadores, a las 9 de la mañana. Conocíamos ese dato, además también del desempleo en la zona euro. Inflación en Francia que se queda por debajo del 2%. Inflación en la zona euro que sube 2 décimas porcentuales hasta el 2,4%. Dato preliminar del mes de diciembre y, por supuesto, también ese dato de desempleo que se mantiene sin cambios en el 6,3%. Eso es lo más importante en Europa.